realmente David no exageró, mi corazón late por el pueblo latino, yo soy latina, yo soy originalmente de Puerto Rico, yo soy boricua, para que tú lo sepas, huepa. Y nosotros, donde tengo el placer de servir, yo sirvo en una iglesia en New Jersey que se llama Liquid Church. Es muy similar a North Coast, tiene 6 campuses. El campus más cerca de New York City, más o menos para que se orienten y tengan una idea, queda como a 35, 40 minutos. Y el más lejos queda en Princeton, donde es famoso por la Universidad de Princeton y queda bien cerquita de la universidad. Y ahí he tenido la oportunidad y el privilegio de servir al Señor con mi familia por los últimos 14 años. Pero similar a North Coast, tenemos una congregación en español que llamamos Liquid en español. Y cuando tuve la oportunidad de conocer al pastor David el año pasado, compartimos el mismo corazón, late por el pueblo hispano. Realmente me paro aquí frente a todos ustedes con un corazón genuinamente lleno de gratitud por la gracia del Señor que me tiene aquí con ustedes. Ayer estuve con las mujeres de North Coast en español. Y fue increíble conocer tantas mujeres, escuchar parte de sus historias, escuchar mujeres que están trabajando a nombre de sus familias, lanzando hijos, criando muchachos, sirviendo al Señor. Esta mañana me levanté y me puse a orar por todas ustedes. Sus caras me venían a la mente y le di gracias al Señor por permitirme escuchar parte de esas historias. Me las llevo en el corazón. Pero antes de empezar, quiero también presentar a mi familia que anda conmigo hoy. Este es mi esposo José, con quien he tenido... Es mi amado esposo por los últimos 23 años. Denle la gracia a ese hombre, no es fácil. Nosotros tenemos, el Señor nos ha bendecido con 2 hijos maravillosos. Mi hija Gabriela, que cumplió 18 años, y hace una semana la dejamos en Nashville, Tennessee, en la universidad. Así que nos pasamos chequeando dónde está y qué está haciendo. Pero gracias al Señor está bien y está contenta. Y mi hijo Andrés, que está aquí con nosotros en el servicio. Andy tiene 15 años y empieza la escuela superior este otoño. Así que ya nuestra familia no tiene bebé. Pero como les dije, nosotros vivimos en New Jersey, pero somos originalmente de Puerto Rico. Yo me crié en un hogar cristiano. Mi mamá y mi papá fueron fundadores de la iglesia en la cual yo me crié. Y me gusta decir que es una iglesia discípulos de Cristo, pero tiene el lado pentecostal. Y fue ahí que yo me crié escuchando sobre Dios y sobre el poder de Dios y la santidad de Dios. Y también aprendí de Jesús y del amor de Jesús. Y por primera vez en mi vida entendí que Jesús es puertorriqueño. Que yo me crié escuchando que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y para mí eso suena mucho mejor en español que en inglés, amén. Pero, por cierto, ustedes han escuchado el chiste del apóstol Pablo y del apóstol Pedro que estaban discutiendo qué lenguaje se iba a hablar en el cielo. El apóstol Pablo decía que se va a hablar griego, porque ese fue el idioma que él usó para escribir el Nuevo Testamento. Pero el apóstol Pedro decía, no, es arameico, porque ese es el lenguaje de Jesús. Finalmente Pablo y Pedro llegan al cielo y Jesús está en la entrada y se vira y les dice, hola. Así que desde ese día yo sigo diciendo que Jesús ama a todo el mundo, pero los latinos son sus favoritos, amén. Así que hoy voy a hablar sobre lo que significa ser separados. Quizás ustedes han escuchado esa frase antes, pero la defino de esta manera: ser separados significa ser escogidos y separados para los propósitos de Dios. Y lo que significa eso es que mientras vivimos en esta tierra, la identidad que ustedes tienen no está arraigada en esta tierra. La Biblia dice que nosotros somos ciudadanos del cielo. Así que no pertenecemos completamente a este momento y a este lugar. Y porque no pertenecemos aquí, no debemos actuar ni pensar como piensa todo el mundo. No perseguimos lo que todo el mundo persigue y no construimos nuestra vida sobre lo que todo el mundo construye. En otras palabras, no fuiste creado para pasar por desapercibido, fuiste creado para sobresalir. No porque seamos mejor que nadie, sino porque somos diferentes.
Cuando Dios nos salva, Él no solamente nos perdona, Él nos aparta, nos separa, y eso es lo que hemos llamado a ser separados. Amén. Así que mi mensaje de hoy está basado en el libro de Pedro, Primera de Pedro. Es una carta bien cortita, los invito a que la lean hoy, tiene 5 capítulos, se puede leer bien rápido. Y si eres nuevo en la iglesia o estás aprendiendo acerca de la Biblia, quizás te está preguntando quién es Pedro. Pues Pedro, cuyo nombre era Simón Pedro, es más conocido simplemente por Pedro y era uno de los discípulos de Jesús, posiblemente el más famoso o uno de los más famosos. Cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy?, Pedro es el discípulo que respondió diciendo, Jesús, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. Y Jesús le responde a Pedro, ahora te digo yo a ti que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esa roca, quiere decir sobre esa confesión de fe, edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Quizás has escuchado del Pedro que en el libro de Hechos, capítulo 2, se paró y predicó su primer sermón y 3,000 personas entregaron su vida a Cristo en un solo día. Pero lo que me encanta de la historia de Pedro es que no comenzó así su historia. En realidad hay un trecho bien largo entre el Pedro que terminó y el Pedro que comenzó. Cuando conocemos a Pedro por primera vez, él no es un predicador, no es un líder espiritual, ni siquiera es particularmente maduro. De hecho, la primera vez que vemos a Pedro es un pescador que no tiene educación, es impertinente, es impulsivo, es inmaduro y sinceramente les digo que se cree un poquito sabelotodo. Es más, les voy a decir que a mí Pedro siempre me ha caído mal. Es el tipo de persona que habla primero y piensa después. Y yo no sé exactamente el tipo de hombre que uno pensaría es el que Jesús dijo, voy a edificar mi iglesia, pero porque Pedro tenía pasión, pero su espiritualidad en ese momento cuando comenzó era bien superficial. Y aún así, ese mismo Pedro que era superficial, que era bien impulsivo e inconsistente, eventualmente se convierte en un líder que fortaleció a la iglesia y escribió palabras que todavía hoy le dan esperanza y ánimo a los creyentes que están sufriendo. Lo cual nos lleva a la pregunta, pues entonces, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a ese pescador que era impulsivo e inmaduro? ¿Qué lo convirtió en un líder espiritual maduro? ¿Qué le pasó al hombre que hablaba sin pensar, que se convirtió en el hombre que escribió palabras, como dije, que han animado a creyentes durante los últimos 2000 años? ¿Qué le pasó al Pedro que negó a Jesús y que después se convirtió en el mismo Pedro que un día iba a estar dispuesto a morir por Jesús? Y lo que le pasó a Pedro es lo siguiente, que la fe de Pedro fue probada. Y de eso precisamente se trata el libro de Primera de Pedro. Si usted está aquí hoy y está atravesando un momento difícil, tal vez se sienta que está pasando por dificultades económicas, tal vez se siente solo o tiene ansiedad, tal vez está viviendo un momento de incertidumbre o quizás estaba en un high, pero ahora está en un momento que la vida se ha puesto difícil otra vez. Las buenas noticias que tengo para ustedes es que el mensaje de hoy es para usted. El título de mi mensaje hoy es Fe en medio de las pruebas. Así que les voy a invitar a que se pongan de pie, así lo hacemos en la iglesia donde yo vengo. Vamos a todos a ponernos de pie para la lectura de la palabra de Dios. Vamos a leer Primera de Pedro, ellos la van a poner en la pantalla y si pueden, lean conmigo lo que está underlined. Dice así. ¿La tenemos? Vamos. Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de ¿dónde? Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es ¿qué? Auténtica, que está siendo ¿qué? Probada, de la misma manera que el fuego hace ¿qué? Prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro.
Entonces su fe, y esta es la clave, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado en todo el mundo. Oren conmigo. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por las palabras que nos invitan a confiar en ti en medio de las dificultades. Gracias por la esperanza que tenemos en Jesucristo y gracias por el llamado a vivir con fe, no importa lo que el mundo alrededor nuestro nos quiera decir o nos quiera hacer creer. Señor, te pido que abras nuestros corazones, abras nuestras mentes, abras nuestros ojos. Y te invitamos a ti en este lugar, llénanos de tu presencia y es en el nombre poderoso de Jesús que oramos y el pueblo dice amén. Amén. ¿Pueden tomar un asiento? Y ahora les quiero hacer una pregunta y la pregunta es, ¿qué les viene a la mente cuando escuchan estas palabras? Alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas ¿qué? Pruebas por un tiempo breve. Les pregunto si eso les suena un poquito alentador o lo opuesto. Esto es lo que tenemos que entender, que Pedro no está escribiendo estas palabras desde una vida cómoda. Y tampoco la está escribiendo a gente que simplemente están teniendo un mal día o una mala semana. Pedro les está escribiendo esta carta a personas que están sufriendo. Porque Primera de Pedro no fue escrito para cristianos que estaban cómodos, fue escrito para cristianos que están heridos y están sufriendo. De hecho, escuchen cómo Pedro comienza esta carta. Él dice, yo Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos, todos nosotros, por Dios, que viven como extranjeros, porque no somos residentes ni ciudadanos de esta tierra, en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Para los que no sepan, eso es Turquía hoy en día. Y lo que Pedro les está diciendo es, ustedes son extranjeros, número uno. La palabra griega que Pedro usa aquí está traducida como exiliados o extranjeros, peregrinos. Somos residentes de California, en el caso de nosotros de New Jersey, temporariamente. ¿Qué está diciendo Pedro? Que este mundo no es tu hogar. Que si eres seguidor de Jesús, eres extranjero en este mundo. Eres un peregrino. Solamente estás aquí por un tiempo y estás de paso. Y tal vez diga, pero llevo muchos años aquí. Pero en vista de la eternidad es poco tiempo. Lo que Pedro está diciendo es que eres una criatura celestial que está sirviendo a un Dios celestial, pasando por un hogar terrenal en caminos a servirle a Jesús para siempre. Y Pedro lo que les está recordando es, tal vez puedas vivir aquí, en California, pero no perteneces aquí. Y por eso es que nosotros todos hemos sido llamados a ser separados, a tener valores distintos a los que tiene el mundo alrededor de nosotros, a tener estándares diferentes, a tener metas diferentes, a responder de manera diferente como hombre, mujer, esposo, esposa, estudiante, empleado, a invertir nuestro dinero diferente y a usar nuestro tiempo de maneras distintas. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a ser separados. Y esa diferencia es precisamente la razón por la cual los cristianos en el tiempo en que Pedro escribió esta carta estaban sufriendo. Porque cuando tú vives de manera distinta a todo el mundo, tú vas a sobresalir y cuando sobresales, ahí es que viene la presión. Y cuando entienden el contexto de esta carta, entonces esto que yo estoy diciendo se vuelve aún más poderoso. Porque la mayoría de los estudiosos cree que Pedro escribió esta carta durante los años 60 y 65 después de Cristo, durante el reino del emperador Nerón. Y si hay alguien aquí que le guste la historia, pues usted sabrá que Nerón era conocido por perseguir a los cristianos. ¿Y sabe lo que hacía? Les voy a decir tres cosas. En julio del año 64 después de Cristo hubo un incendio masivo que comenzó en Roma y ardió durante 6 días. De hecho, y después volvió a encenderse por 3 días más. Y de hecho, muchas personas creen que fue Nerón mismo el que empezó el fuego, pero para tratar de quitarse la culpa, culpó a los cristianos. Y creo que tenemos una foto del fuego en Roma. Lo que vino después de ese fuego
sinceramente fue brutal, y brutal de malo. Número 1, cubría a los cristianos con las pieles de animales para que los perros se los despedazaran y los mordieran. Los clavaba en cruces y los quemaba para usarlos como iluminación. A otros los cubría como antorchas humanas. Y también creo que tenemos una foto de esas dos ilustraciones para iluminar su propio jardín. O sea que ustedes pueden ver la próxima foto, cómo él ponía las personas en su coliseo y las usaba para iluminar sus propios jardines. Es a esa gente cristiana que está pasando por todo eso a quien Pedro le está escribiendo esta carta. Personas que estaban sufriendo, personas que tenían miedo, personas cuya fe estaba siendo probada. Y en medio de esa realidad, en medio de un mundo donde los cristianos estaban sufriendo realmente, Pedro les dice, esas pruebas van a demostrar que tu fe o su fe es auténtica. Y yo quiero que ustedes piensen en eso en un momento. Que Pedro en ningún momento les está diciendo, mira, no te preocupes que las pruebas son buenas. Tampoco dice, pues si sufrir es fácil. Ni siquiera les dice, no se preocupen que Dios les va a quitar las pruebas. Pedro lo que hace es reconocer que las pruebas son difíciles, que traen dolor, que traen sufrimiento y que nos sacuden. Y yo me puedo imaginar que en una iglesia de este tamaño hay muchas personas hoy que entraron cargando sus propias pruebas. Y lo mismo es en Liquid en Español, donde Dios me ha dado la oportunidad de ministrarle a muchas familias hispanas, pero también en la iglesia en inglés. De hecho, antes de venirme para acá, Dios me dio la oportunidad de ministrarle a 3 familias diferentes en el mismo día, que llegaron a nuestra iglesia con unas cargas bien profundas. La primera familia me pidió que oraran por su hijo, a quien acababan de enviar a la guerra de Irán. Y mientras oraba por esa mamá, quien acaba de soltar a su hijo para ir a la guerra, les confieso que me encontré llorando por ella y con ella. Me sentí abrumada por el amor del Padre hacia esa familia. Porque cuando tú entregas un hijo al peligro y aún así confías en Dios, eso es una fe distinta. Después, el Señor me dio la oportunidad de orar por una joven que me dijo, pastora, tengo mi audiencia de inmigración esta misma semana. Y me miró a los ojos y me dijo, yo no me quiero ir de este país, pero yo me someto a la voluntad del Padre para mi vida. Y otra vez me encontré llorando por esa joven, orando por ella. Le di gracias al Señor que aunque su futuro se siente incierto, aún así se está rindiendo a la voluntad de Dios para su vida, y eso es una fe distinta. Y después el Señor me dio la oportunidad de orar por una madre cuyo esposo lo deportaron y está viviendo él en Colombia. Ella sigue en New Jersey, tiene 3 hijos y uno tiene necesidades especiales. Y después de orar por ella, cuando me monté en el carro y me fui hacia mi casa, me encontré orando por ella otra vez y le decía al Señor, gracias, que aunque el corazón de ella en este momento se está rompiendo, todavía ella cree que Dios está obrando en medio de sus circunstancias. Eso es una fe distinta. Y eso es exactamente lo que Pedro nos está diciendo en este momento. Pedro está diciendo, yo sé que las pruebas son difíciles, que son dolorosas, que a veces no tienen sentido, pero Pedro también nos está diciendo que nuestras pruebas no carecen de propósito, que como personas que somos llamadas a ser separadas, nosotros no miramos nuestras pruebas de la misma manera, lo cual nos lleva a una pregunta muy sincera. Si las pruebas son tan difíciles, ¿por qué Dios las permite? Y Pedro nos da la respuesta en el verso 6. Miren lo que dice. Así que, alégrense de verdad. Irónico. ¿Por qué? Porque les espera una alegría inmensa. ¿Aunque qué? Aunque tengan que soportar muchas pruebas. ¿Por cuánto tiempo? Un tiempo breve. Recuerden, breve a la luz de la eternidad. Y estas pruebas demostrarán
que su fe es auténtica. En otras palabras, ¿por qué Dios permite que nosotros pasemos por pruebas que son difíciles? Porque las pruebas revelan si tu fe es genuina. Y si existe una fe que es genuina, entonces también significa que existe una fe que es falsa. Uno de los desafíos más grandes que yo veo donde yo vivo, en el contexto donde Dios me tiene ministrando, es que hay muchas personas que tienen una fe o que piensan que tienen una fe genuina hasta que la vida se pone difícil. Y piénsenlo de esta manera, la fe no sería tan difícil de mantener si no esperáramos que fuera tan fácil. Porque cuando la vida es fácil, oye, es bien fácil tener fe. Pero cuando la vida se pone difícil, ahí es cuando la fe nuestra se vuelve real. Y lo que Pedro nos está diciendo es que la fe no se demuestra cuando la vida es fácil, la fe se revela cuando la vida es difícil. Y cuando la vida se pone difícil y la fe se vuelve real, entonces tú empiezas a descubrir qué clase de fe realmente yo tengo. Y no todas las fe son iguales. Fíjate que Pedro dice que eso demostrará que la fe es auténtica, lo cual quiere decir que hay versiones de la fe que no son auténticas, que son falsas. De hecho, hay varios tipos de fe que parecen real por fuera, pero no resisten bajo presión. Y les voy a dar 3 imitaciones de fe medio religiosas. Parecen ser fe, pero no son fe realmente verdadera. Y la primera es la que yo llamo la fe que se hereda. Ustedes saben que la fe que se hereda es cuando los padres de uno llevan a los hijos a la iglesia y uno dice, bueno, pues mis padres me criaron en la iglesia, ellos creían, yo crecí yendo a la iglesia, me bautizaron, así que yo supongo que yo soy cristiano. Pero entonces cuando la vida se pone difícil llegan las preguntas y van a llegar, de repente esa fe comienza a tambalearse y eso es una fe heredada, aún no la has hecho personal. Después está la fe superficial. Jesús habla de este tipo de fe en la parábola del sembrador. ¿Qué dice Jesús? Él cuenta una historia de un agricultor que sale a sembrar semillas y las semillas representan la palabra de Dios y la va echando raíces en la vida de una persona, pero la semilla cae en distintos tipos de tierra. Cae en buena tierra y crece fuerte, pero también parte de la semilla cae en tierra poco profunda y tenemos una foto de eso también. La semilla comienza a crecer y se ve saludable, se ve prometedor aún, yo diría, pero como las raíces no llegan profundo, cuando sale el sol y llega la presión y vienen los problemas y la vida se pone difícil, ¿qué le pasa a esa semilla? Se marchita. Y Jesús lo explicó él mismo de esta manera. Él dice, otras, refiriéndose a las semillas, cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ellas. Las semillas germinaron con rapidez, porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, ¿qué pasó? Murieron. ¿Qué está diciendo Jesús? Que cuando llegan las presiones de la vida y llegan las preocupaciones, cuando el dinero se acaba, cuando aumenta el estrés, cuando se multiplican las distracciones, la fe se ahoga. Y yo veo eso todo el tiempo en New Jersey. La gente me dice, bueno, sí, chica, yo antes iba a la iglesia, pero la vida se me puso demasiado ocupada y ahora tengo a los nenes en la escuela y yo trabajo y los nenes están en el deporte y mis hijos están bien ocupados y al fin y al cabo yo no necesito ir a la iglesia para tener una relación con Dios. Y poco a poco la fe va pasando a un segundo plano y eso es una fe superficial. Y la tercera fe es la fe condicional. Esa es la fe que dice, yo voy a seguir a Dios siempre y cuando las cosas salgan como yo quiero. Y que no quede duda que nadie lo dice de esa manera, pero el comportamiento lo revela. Porque cuando pasa algo y llega un diagnóstico, o sufres una pérdida, o una relación se rompe, o el dinero en el momento está apretado, entonces la pregunta se convierte en, Señor, ¿pero por qué a mí? ¿Pero cómo puedo creer en ti ahora después de todo esto? Y poco a poco la fe se va yendo y eso es una fe condicional. Sirvo solamente cuando las cosas salgan a mi manera. Y por eso es que las pruebas revelan tu fe. Porque cuando la vida es fácil, volvemos, la fe es fácil, pero cuando la vida se pone difícil, la fe se vuelve real. Y por eso es que Pedro dice, estas pruebas demostrarán que tu fe es auténtica,
que está siendo probada. ¿Cómo? De la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de todos ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. En otras palabras, Dios no solamente está exponiendo lo que hay dentro de nosotros, Él usa las pruebas para transformarte. No solamente está revelando dónde la fe está débil, sino que está transformando tu vida. Dios no solamente está demostrando lo que está roto, sino que está construyendo algo mejor, y esas son las buenas noticias, porque significa que el dolor nuestro no es en vano, que tu lucha no es desperdiciada, que tu prueba no es al azar y que Dios la está usando, y eso es lo que Pedro nos está diciendo, que Dios usa tus pruebas. Que no quede duda que el enemigo quiere destruirte. Nosotros tenemos un enemigo de nuestra alma que quiere destruirnos, mentirnos, matarnos, pero Dios las usa para desarrollarnos. Que cuando el enemigo lo que quiere hacer es usar esa prueba para aplastar tu fe, Dios quiere usarla para refinarla. Y así que eso, por lo que estás pasando ahora mismo, no quiero que permitas que el enemigo te diga que este es el final de tu historia. En vez de eso, yo les invito esta mañana a que confíen en que Dios quiere usar esa prueba para transformar su fe, lo cual nos lleva a la pregunta, ¿cómo Dios usa tus pruebas? Y la primera respuesta es que las pruebas refinan tu fe. Dios usa cada prueba en nuestras vidas por la que nosotros pasamos para purificar y fortalecer nuestra fe. Eso es lo que significa refinar la fe. Y Pedro no está escribiendo esto como una teoría, por cierto, y esto es lo más que me encanta de este pasaje y de este libro en particular. Que Pedro nos está diciendo todo esto desde su propia experiencia, porque él sabe lo que significa, qué significa que la fe sea refinada de la misma manera que el fuego refina el oro. Cuando nosotros conocemos a Pedro por primera vez en los evangelios, Pedro es bien apasionado, es bien atrevido. Recuerden, ese es el discípulo que se atrevió a caminar por el agua, pero es bien impulsivo también. Es más, les dije ahorita que por mucho tiempo Pedro era mi discípulo menos favorito. ¿Alguien aquí ha visto The Chosen? Yo no lo soporto en el Chosen. Es que me caía mal, porque antes de hablar, antes de pensar, habla, y a mí eso no me gusta. Yo trato de pensar antes de hablar, y no me gusta la gente que hace lo opuesto. Y Pedro, si tuviera una cuenta en las redes sociales hoy en día, les confieso algo, que yo sería la primera en bloquearlo, que no lo quiero seguir, y no quiero que me siga, que la primera que me voy a salir del chat, si él está ahí, esa impulsividad no me gusta y suena gracioso, pero lo metió en problemas. Hay un momento, de hecho lo estaba leyendo esta semana estando en el hotel, le dije a mi esposo, volví a leer el pasaje de Pedro, que les voy a decir ahora, porque hay un momento en los evangelios que demuestran perfectamente lo que yo estoy diciendo, de que Pedro habla antes de pensar. En Mateo 16, Jesús está con sus discípulos y les está explicando lo que va a pasar, cuál es el plan de Dios para su vida, que él va a ir a Jerusalén, que él va a sufrir, que va a ser asesinado, pero que va a resucitar. ¿Y qué hace Pedro? Si ustedes saben la historia, Pedro, el discípulo, lleva a Jesús aparte y lo reprende. Miren lo que dice el verso, lo van a poner ahí. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, que eso jamás te sucederá a ti. Ustedes se pueden imaginar eso. Pero como dicen en Puerto Rico, ¿pero qué pantalones tiene este tipo? Que el discípulo está reprendiendo al Salvador y Jesús se vira y ¿qué le dice? Aléjate de mí, Satanás. Eso escaló bastante rápido. Y no quiero que se pierdan esto. En defensa de Pedro, él no estaba pensando en el plan de Dios. En ese momento él no lo podía entender. Lo que estaba pensando era en su propia comodidad, que él no quería que las cosas cambiaran ni se pusieran difíciles, y yo lo puedo entender. Pero Jesús sabe que la cruz no es opcional y por eso Él lo reprende. Jesús está claro de que esa era su misión. El problema es que esto no fue un error de una sola vez. Cuando llega la presión, Pedro nos demuestra que él entra en pánico, que se resiste, que se derrumba. ¿Por qué? Porque las pruebas revelan la fe de Pedro. Y lo vemos con mayor claridad la noche que arrestan a Jesús. Si ustedes saben la historia también, ¿qué dice Pedro con toda la confianza del mundo? O como decimos en Puerto Rico, con toda la babilla del mundo. Yo no sé si esa frase la usan aquí. Miren lo que dice la Biblia. Pedro declaró,
Aunque todos te abandonen, léanlo conmigo, yo jamás te abandonaré. Oye, pero Pedro es atrevido. Eso es energía de protagonista, main character energy, como decimos en inglés. Pero también es lo que pasa es que la fe de él todavía no ha sido probada. Porque cuando llegó la prueba y aumentó la presión, las pruebas revelaron que la fe de Pedro todavía era inmadura, porque de repente Pedro está en un patio y viene una sirvienta y le dice, tú no eras uno de los que andaba con Jesús el Galileo. Y Pedro, ¿qué hace? Lo negó frente a todo el mundo. No una vez, no dos, 3 veces. Yo no sé de lo que tú estás hablando. Para cuando canta el gallo, Pedro se da cuenta de que su fe en ese momento no era tan fuerte como él hubiera pensado, y eso es lo que hacen las pruebas. Revelan lo que realmente hay dentro de todos nosotros. Pero aquí esta es la parte hermosa de esta historia que me encanta, que Jesús ya sabía que todo esto iba a suceder, y por eso es que le dice a Pedro de antemano, Pedro, yo, Jesús, he rogado en oración por ti, Simón. Recuerden que él se llamaba Simón Pedro, para que tu fe no falle. De modo que, y esta es la parte importante del verso, cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. ¿Qué le está diciendo Jesús? Jesús en ningún momento le dice, bueno, Pedro, si tú vas a volver. No, él dice, cuando vuelvas. Jesús sabía que Pedro iba a fallar, pero también sabía que Pedro iba a ser refinado. Sabía que el fracaso de Pedro se iba a convertir en la formación de Pedro, que esa prueba iba a convertirse en su testimonio y que ese dolor iba a moldear el propósito que Pedro vivió por el resto de su vida. Y efectivamente vemos que eso es lo que sucede. Porque después de la resurrección, Jesús se encuentra con Pedro a la orilla del mar Galilea y le prepara desayuno a él y a los otros discípulos. ¿Y qué le dice Jesús? 3 veces le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿tú me amas a mí más que esto? 3 veces se lo pregunta, ¿por qué? Por las 3 veces que Pedro le negó. Y ese es el momento en que todo cambia en la vida de Pedro. Y el pescador impulsivo que vimos al principio de los evangelios se convierte en un pastor. El que negó a Jesús ahora lo declara. El hombre que le tuvo miedo a una sirvienta niña ahora se para frente a multitudes y proclama el evangelio. Y eventualmente la historia nos dice que Pedro entregó su vida por la fe. De hecho, la tradición dice que Pedro fue crucificado. Hay una foto que les quiero enseñar. Boca abajo. Porque no que se sentía digno de morir de la misma manera que Jesús había muerto. ¿Qué cambió en la vida de Pedro? ¿Qué es lo que transforma a un pecador, a un pescador impulsivo y de carácter fuerte en un líder valiente que está lleno de fe? No es suerte y no es el tiempo y tampoco no es solamente la experiencia de vida. Fueron las pruebas. El refinamiento en el fuego de la fe, haciendo que Pedro fuera separado por Dios para los propósitos de Dios. Cada fracaso que Pedro tuvo, cada tropiezo, cada momento de debilidad, Dios lo estaba usando y lo estaba moldeando, preparándolo, fortaleciéndolo. ¿Y cuál es mi punto? Que una fe que ha sido probada es una fe en la que se puede confiar. Y por eso es que Pedro puede escribir estas palabras, que estas pruebas que ustedes están atravesando hoy demostrarán que su fe es auténtica. No lo está escribiendo como alguien que evitó una prueba, está escribiéndolo como alguien que fue transformado por esas pruebas. Y así es como Dios usa nuestras pruebas. Toma todo lo que nosotros estamos atravesando y lo usa para desarrollar nuestra perseverancia. Me encanta lo que dice Santiago, el hermano de Jesús, medio hermano de Jesús, que dice, hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. ¿Por qué? Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte algo. Les digo algo, que cuando leí este versículo esta semana, preparándome para venir para acá, no pude evitar pensar que eso es exactamente lo que le pasó a Pedro.
Porque para cuando él está escribiendo Primera de Pedro, él es un hombre de fe maduro y completo, porque sus pruebas lo probaron, expusieron lo que estaba realmente en su corazón, lo refinaron y a través de ella y de esas pruebas, Dios desarrolló perseverancia en él. Así que Pedro no está escribiendo como alguien que evitó las dificultades, las está escribiendo como alguien que fue moldeado por ellas. Y les voy a ser bien sincera o transparente, porque todo lo que he dicho hasta ahora es sincero. Que si recuerdan, yo les dije que durante mucho tiempo a mí Pedro no me caía bien. Pero mientras más leo el relato de Pedro, más me doy cuenta que es que no me cae bien porque yo soy Pedro. Porque yo también puedo ser impulsiva. Porque yo también puedo ser bien segura de mí misma y en mis habilidades y en mi propio entendimiento. Y yo también puedo estar segura de que todo lo que yo tengo está todo resuelto y no hay problema. De hecho, mientras escribí este sermón, me puse a recordar, tal vez porque mi esposo José y yo cumplimos recientemente 23 años de casados, me puse a recordar, y todavía es mi novio, me puse a recordar cuando me comprometí con él. Muchacha, tengo una foto, no aparece hace tanto, pero tenía ya apenas unos 24 añitos en esa foto. Y nuestras familias nos hicieron una fiesta de compromiso. Y yo me acuerdo como si fuera ayer, que el tío de mi esposo oró por nosotros. Y nunca me voy a olvidar de lo que dijo en esa oración. Él dijo: Señor, yo oro para que cuando las pruebas vengan a este matrimonio, tú los acerques más a ti y a ellos dos. Y me da vergüenza decirles esto, querida familia, pero yo recuerdo que en medio de esa oración yo abrí los ojos y yo dije: ¿qué prueba? ¿De qué está hablando él? Pero si yo lo he hecho todo bien, que yo fui a la universidad y mi esposo también, y nos casamos y ahora tenemos trabajo y ya tenemos una casa, pero ¿qué prueba si todo lo hemos hecho bien? ¿Cuántos de ustedes saben que la vida no funciona así? 24 años más tarde les puedo decir con toda sinceridad que la vida tiene una manera de humillarte. Porque en 24 años yo he conocido muchas pruebas y mucho dolor. Por compartir algunas con ustedes, yo sé el dolor mucho dolor que supongo ustedes también, el dolor de dejar a mi familia en Puerto Rico. Toda nuestra familia vive en Puerto Rico, la familia de mi esposo, mi familia, dejar a la iglesia en la que yo me crié para venir a un lugar frío y lejos de toda nuestra familia y comenzar de nuevo. Eso es difícil. Yo conozco el dolor de ver a mi hijo Andrés nacer con síndrome de Down y atravesar este hogar, aunque sea temporero, de una mente y un cuerpo con una discapacidad. Y verlo tener que trabajar el doble. De lo que trabajan otras personas para lograr los resultados que hemos logrado. En estos últimos meses, el año pasado, mi esposo perdió a sus dos padres, 4 meses de diferencia. Y acompañar a mi esposo a enterrar a mi suegro y verlo convertirse en huérfano, pues no es fácil, sobre todo para una familia como la nuestra, donde la familia es todo. Y lo que he aprendido en medio de todo ese dolor y de cada pérdida que yo he atravesado es que Dios no siempre te saca de la prueba. Pero les digo algo, que yo prefiero enfrentar 100 pruebas con Jesús que tener una vida fácil sin Él. Que las pruebas revelaron mi fe y que revelaron que Dios se ha vuelto más real para mí y para mi familia. Gracias. Durante cada una de mis pruebas, que cualquier otra cosa que yo hubiera podido hacer, yo le doy gracias al Señor por su cuidado y su gracia en medio de todas esas dificultades.
Y quizás usted está aquí sentado y dice, ¿y cómo puede ser eso? Y yo le puedo decir, es porque con el tiempo, las pruebas que atraviesas comienzan a cambiar tu corazón y tu fe se refina y tu perspectiva cambia. Y antes de que te des cuenta, dejas de confiar en lo que estás viendo y empiezas a confiar en quién Dios es. Y eso es exactamente lo que Pedro nos está diciendo cuando dice, ustedes aman a Jesucristo aunque no lo han visto. Y ahora, creyendo en Él sin haberlo visto, se alegran con una alegría tan grande y gloriosa que no pueden expresarla con palabras. ¿Por qué? Porque las pruebas te acercan más a Dios. Esa es la segunda manera en que Dios usa tus pruebas. Las usa para quitar todo lo demás hasta que lo único que te queda es Cristo. Porque en algún punto, en ese lugar de pérdida, en ese lugar de incertidumbre y de rendición, finalmente uno se da cuenta que Cristo es suficiente. Y por eso podemos tener una alegría gloriosa e indescriptible. Una alegría que solamente puede venir del cielo y una alegría que es tan profunda que ni siquiera tenemos palabras para describirla. Esa es la alegría a la que podemos acceder aún cuando estamos en dolor. La alegría que recibimos aún cuando nos sentimos heridos, y es la alegría a la que nos aferramos aún cuando tenemos miedo o nos sentimos inciertos y todo se siente oscuro, porque lo que Pedro nos está diciendo es que nuestras pruebas no tienen la última palabra. Nuestra alegría y nuestra esperanza en Cristo es lo que tiene la última palabra. Nuestra alegría no está arraigada en lo que vemos con estos ojos terrenales, está arraigada en lo que sabemos que viene. Y hermanos, ustedes saben lo que viene. Pedro nos lo dice y es hermoso, que me lleno de emoción cuando leo en Primera de Pedro la recompensa por confiar en Él. Es la salvación de nuestras almas. Eso es lo que se llaman las buenas nuevas del Evangelio, las buenas nuevas de Jesús, las buenas noticias de quién es Jesús. Pero quiero que me escuchen y que queden bien claro que las buenas noticias no son que Dios te salva de cada prueba. Las buenas noticias son que Dios te salva de tu pecado y después camina contigo a través de cada prueba. Yo quiero que ustedes recuerden en este momento en el que estamos viviendo en este país que Dios nunca nos prometió que no tendríamos problemas. Que Jesús nunca nos dijo que no íbamos a tener dificultades de salud, problemas económicos, inclusive gente en el trabajo que no nos cae bien. Y eso no es una teología que a nadie le gusta decir amén, pero es la verdad. Jesús nos prometió lo contrario, que nos dijo que sí tendríamos problemas. En Juan 16 Jesús dijo, les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo, que en el mundo ustedes habrán de sufrir. Eso lo dijo Jesús. Jesús no dijo, bueno, quizás van a tener problemas. No, Él no dijo, algunos de ustedes tendrán problemas. No, Él dijo, en este mundo, en California, en New Jersey, vamos a tener problemas. Y yo sé que a algunas personas no les gusta decir eso, no les gusta creerlo. Es más, algunas personas dicen, Dios nunca te va a dar más de lo que tú puedes soportar. Y yo vengo hoy a decirles a ustedes que eso no es cierto, que Jesús nunca dijo eso, aunque mucha gente cree que eso está en la Biblia. ¿Por qué lo creen? Porque es un malentendido de un versículo que el apóstol Pablo escribió en el Nuevo Testamento, donde dice que Dios no permitirá que usted sea tentado más allá de lo que usted pueda soportar. Pero hay veces que Dios sí va a permitir que usted experimente más de lo que humanamente usted puede soportar. ¿Para qué? Para que aprendamos a depender de su fuerza sobrenatural.
cuando uno llega a un punto tan bajo que no tienes otra opción que mirar hacia Él y acercarte más a Él. Y cuando lo hagas, también vamos a poder experimentar esa alegría gloriosa e indescriptible de la que habla Pablo. ¿Cómo lo sé? Porque el mismo momento en que Jesús nos prometió que íbamos a tener problemas, también nos dio la esperanza. Miren lo que dice nuestro Jesús, nuestro Salvador. Pero tengan valor, que yo he vencido al mundo. Hermanos, las buenas noticias no son que Dios te quita cada prueba. Las buenas noticias es que Dios te salva de tu pecado y después camina contigo a través de cada prueba. Y yo sé que en una iglesia de este tamaño, aquí hay personas que están sufriendo ahora mismo. Aquí hay personas que entraron cargando algo bien pesado. Tal vez una prueba, una carga, una lucha. Tal vez un diagnóstico que usted no esperaba. O una relación que se está desmoronando, o una presión financiera que no te deja dormir por las noches, o un dolor por una pérdida que se siente sobre tu pecho. Y si somos sinceros, las pruebas tienen una manera de hacernos sentir solos. Yo quiero que recuerden que esas pruebas están revelando tu fe ahora mismo. Y quizás te sientas que nadie te entiende o que a nadie le importa, que quizás Dios está distante, pero yo quiero que me escuchen que Pedro escribió estas palabras para recordarte que no estás solo en tu prueba, que Dios está contigo en medio de ella y que la prueba por la cual estás caminando hoy puede ser precisamente lo que Dios va a usar para construir tu fe, sobre la cual estarás más firme mañana. Así que hoy, en vez de solamente hablar acerca de las pruebas, ¿saben cómo quiero terminar mi tiempo? Orando por ellas. Porque eso es lo que significa ser separado. Eso es lo que significa ser la iglesia los unos por los otros. No caminamos solo a través de estas pruebas, llevamos las cargas a la cruz, pero también hacia los unos y los otros. Así que yo voy a pedirles algo bien sencillo, pero requiere valor y es bien significativo. Si usted está aquí hoy y usted está atravesando por una prueba, le invito a que levante la mano. Y ahora yo quiero que la iglesia mire a su alrededor con las manos abiertas, con las manos alzadas. Tengan la oportunidad de mirar acerca del cuarto, todo el mundo. Lo que yo quiero que ustedes vean es que ustedes no están solos y no son los únicos. Así que lo que vamos a hacer es que si alguien cerca de ti alzó la mano, yo te voy a pedir que le pongas tu mano sobre su hombro, y si no tienes a nadie cerca, que extiendas tu mano hacia la persona. Nadie tiene que compartir por lo que está pasando, pero sí quiero que entiendan que cuando una parte del cuerpo sufre, todos sufrimos, el cuerpo completo sufre. Y cuando una persona está luchando, la rodeamos con fe. Y lo que queremos hacer es ser la iglesia ahora mismo para cada uno. Así que con manos estrechadas hacia las personas que levantaron la mano, con cabezas bajas y con ojos cerrados, yo voy a orar por ustedes. Señor, en este momento venimos delante de tu presencia. Venimos ante tu trono, no solamente con confianza, sino con humildad y agradecimiento de que tu palabra nos promete que tú estás con nosotros en medio de las pruebas. Señor, yo te doy gracias por cada persona, hombre, mujer y niño que se encuentra en este templo. Yo te pido ahora mismo que por tu gracia y tu misericordia, Señor, tú fluyas a través de ellos y lo inundes de tu paz. Que tú les recuerdes que uno de tus nombres más hermosos es Emmanuel, que tú significa Dios con nosotros. Señor, tú estás con tus hijos y tú estás en medio de un pueblo que clama tu nombre y pone sus ojos en Jesús. Y poniendo nuestros ojos en Jesús, caminamos con certeza, confiados de que vas con nosotros, cogidos de la mano en medio de la dificultad. Aún en medio de incertidumbre, aún en medio de dolor y de tristeza, Señor, yo te doy gracias que cuando nuestra fe y nuestro corazón y nuestro espíritu está unido a tu Espíritu Santo, Señor, tú nos das lo que necesitamos para cada día. Así que yo oro en este momento para que tu espíritu fluya
y supla las necesidades de tus hijos. Son tuyos. Señor, tú los escogiste, los has rescatado de la oscuridad, te pertenecen a ti. Y por lo tanto clamamos la sangre de Cristo sobre cada persona aquí hoy. Te damos gracias por la oportunidad de servirte, de llamarte nuestro Salvador, de tener una relación contigo, Señor. Y te damos las gracias porque tú nos das todo lo que necesitamos. Y es en tu nombre poderoso que hemos orado hoy, Señor. Amén y amén.